Amado Padre, te queremos dar muchas gracias por este día. Gracias por este tiempo que tú nos regalas para estar contigo, Dios, hablarnos al corazón. Bendice a las personas conectadas, a sus familias y a los que están por conectarse también, Dios. Gracias porque tú siempre tienes amor y misericordia para nosotros. Bendice el resto del fin de semana y que la siguiente semana la podamos iniciar bien. Te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Miren, este estudio, sé que algunos ya lo han tomado. La realidad es de que hoy igual se me complicó un poquito por tiempos, pero tengo que seguir preparando de Daniel para acabar de todo el libro. Ya vimos como la parte más importante de Daniel, pero sí tengo que terminar de armarlo bien para poder continuar. Entonces, al final, este estudio, yo siempre he sido de la idea que por algo Dios nos vuelve a poner algún tema o algo que se viene a la mente, independientemente que ya lo veamos. Por ejemplo, yo que incluso ya lo he dado varias veces, al volverlo a repasar, siempre hay cosas nuevas que quiere mostrar Dios. Entonces, así se llama, es creación, regeneración, y básicamente lo que vamos a ver aquí es cómo Dios desde que crea la tierra y lleva un cierto proceso o lleva pasos que en ningún paso, o sea, no crean que lo hizo como se le fue ocurriendo, sino cada paso que fue haciendo Dios en la creación tenía un propósito. Y ese aplica, por eso es que le pongo regeneración, porque ese aplica para nosotros. O sea, vamos a ir viendo esas similitudes entre la creación de los cielos y la tierra y la regeneración que tiene con el hombre o con nosotros. Entonces, siempre acuérdense que Dios, cada letra, cada decisión que toma o cada enseñanza o lo que va haciendo, tienen un propósito bien definido. Y eso es lo padre de estudiar la Biblia, porque Él, en todo eso que va haciendo, hagan de cuenta que nos va confirmando que Él es el Rey de Reyes en cada punto, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién se acuerda cómo inicia la Biblia? ¿Qué dice? ¿Quién recuerda? En el principio, la tierra estaba desordenada y vacía. Más o menos. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda cómo inicia? Igual, por ahí. Fíjense, vámonos, ¿no? A Génesis. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así empieza, ¿sale? Así es como arranca. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya desde ahí, con esas simples palabras, ya choca completamente con cualquier otra teoría, como la del Big Bang o cualquier otra teoría que tenga el hombre, que pudo haber sido de una forma, de otra, de miles de años, de explosiones o de cosas así. Aquí ya dice claramente, creó Dios los cielos y la tierra. Ya desde ahí es un choque completamente contra toda otra idea que el hombre tenga. Y efectivamente pudo haber sido que sí, como lo creó, él haya hecho una explosión quizás, pero la explosión no es que haya sido de la nada o que solito se haya hecho, ¿no? Porque todo lo que vemos, imagínense que esa explosión y curiosamente todo haya quedado perfecto y con ciclos, etcétera, que les digo, es con el simple hecho de ver a la naturaleza, ver los ciclos que hay, estaciones, todo en un equilibrio, híjole, pues tendría que haber sido
la probabilidad y estadística no sé de cuánto para que hubiera sido una explosión, ¿no? Así como así. Entonces, bueno, ya desde aquí, Dios ya está enfrentando directamente a cualquier otra idea que sea de casualidad o de otro tipo de forma, ¿no? Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿sale? Y luego, ¿qué dice? Ah, bueno, antes de que se me olvide. Entonces, la creación en Génesis 1 inicia con Dios, ¿sale? Es algo importante, o sea, recordemos que el protagonista siempre va a ser Dios, que eso es por eso es que no nos gusta luego a los hombres, porque normalmente como ego de hombres y mujeres siempre queremos ser nosotros o siempre queremos ser el centro de atención nosotros o que todo gire en torno a nuestra vida, a lo que nos pasa, etcétera. Por eso es que la mayoría de la gente no le interesa tanto Dios, porque cuando uno reconoce a Dios, uno se pone ya en segundo lugar y deja primero a Dios. Y así es con la creación, o sea, inicia con Dios. Ni siquiera ahí nosotros estamos figurando, ¿no? Vamos a ver algunos versículos. Fíjense, vamos a Jeremías 32:17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Igual, o sea, me gusta mucho todo esto que tiene que ver con la creación porque a veces se nos olvida y a veces sentimos que Dios no va a poder o creemos que es difícil y decimos, no, es que esto no me va a responder o lleva tiempo que no. Cuando pues ahí vemos que ahí dice claramente, ni hay nada que sea difícil para ti. Si no pasa es porque Él no quiere por algo, pero de que Él quisiera, Él lo puede hacer. Entonces, ese es el tamaño de nuestro Dios que tenemos. Fíjense, ahora vamos a Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exactamente, ¿no? O sea, ¿quién como nosotros podría poner alguna excusa contra Dios? Como bien dice aquí, las cosas invisibles de Dios, poder y deidad, se hacen visibles desde la creación. O sea, todo ese poder, cada que vamos al mar, por ejemplo, ¿no? A la playa, que se ve las olas y todo su poderío, que después hasta da miedo, ¿no? Ya meterse más al fondo y eso. Y es un pedacito nada más. O las montañas, toda la naturaleza. Ahí muestra su poder. Pero no nada más en lo grande, ¿no? No nada más en lo majestuoso, sino podemos ver hasta desde insectos, hormigas, lo que sea, todo lo que conlleva ese poder, todo lo que cuida, o en la flora, fauna, todo eso, en el mismo hombre, todo lo que podemos hacer, todo lo que Dios nos permite. Ahí se ve su eterno poder y las cosas invisibles, como quien dice, ahí se materializan. Ahí nos muestra su poder. No, déjenme ver aquí. Tenemos Hebreos 3:4. Dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Me acuerdo que, por ejemplo, si nosotros dejáramos, no sé, se me ocurre, si quisiéramos
construir algo así en chiquito, o armar algo, armar un carrito, lo que sea, y que lo dejáramos así, cada componente desarmado, y dijéramos, bueno, pues vamos a esperar a ver si de repente, de la nada, solito se arma, y solito se acomoda y solito empieza a girar. Si se lo decimos a cualquier persona que diga, ay, ¿cómo crees? Pues no, no se va a hacer solo, ¿no? Tiene que haber alguien que lo arme, que lo termine, lo construya y ya pueda funcionar. Dicen, ¿cómo se te ocurre que de la nada solito se va a armar? Y pues hagan de cuenta que es lo mismo con la creación. O sea, imagínate, es lo mismo, es como decir, pues de la nada estaban cada componente así y de repente pasó el tiempo y solito se armó todo y quedó. No suena lógico. Por eso aquí dice, toda casa es hecha por alguno. O no creo que haya existido una casa que solita se haya hecho de la nada y quede así con sus cimientos y todo armado y así. Es lo mismo con Dios. Entonces, todo eso, fíjense, apenas vamos ahí en lo de la creación, pero bueno, era importante verlo. Ahora, Colosenses 1, del 15 al 16. A ver si me ayudan, no sé, por ejemplo, ahí Gary, en leerlo para que no nada más sea yo el que lo lea. ¿Tienes tu Biblia ahí? No, pero sí lo tengo aquí en el celular. A ver. Espérame tantito. 1:15, ¿verdad? 15 y 16. Voy. Dice, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cristo. Es él la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por de él y para él, Por medio. Ok, por medio de él y para él. así es. Fíjense aquí quién entra ya en la jugada, Jesús. Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, es Jesús. O sea, hagan de cuenta que Dios dijo, quiero estar más cercano a la creación y que me puedan, por así decirlo, palpar. Ayer que fuimos Mar y yo a ver la de Chosen, que es pues la historia de Jesús y en este caso no era la película, era otra temporada, pero estaba en el cine, pero ahí lo vemos, ¿no? O sea, vemos a Dios de forma visible, Jesús está ahí y Él es como el que interactúa con el hombre. Si no, imagínense, de por sí ni podríamos, ¿no? Porque si lo vemos cara a cara nos fulmina. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué es lo importante aquí? Porque en Él, o sea, en Jesús fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces vemos que en la creación también ya está Jesús ahí desde la creación. Por eso dice es el primogénito de toda creación. ¿Qué nos da a entender? Entonces ya estaba con Dios. Decir que es el primogénito, pues es lo primero que creó Dios, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Es lo primero que creó Dios. O sea, ahí estaba con él. En Proverbios vemos muchos versículos donde habla que el principio de la sabiduría, etcétera, y empieza a hablar de Jesús y que estaba con él desde esa creación. ¿Por qué les leo todo esto y por qué me voy despacito? Porque lo más importante antes de cualquier cosa es que entendamos, o por así decirlo, nos ubiquemos en quién es Dios, su poderío, y todavía ni siquiera estamos nosotros. O sea, como bien decía, la creación inicia con Dios. Eso es lo principal que tenemos que entender. A ver, alguien que me ayude de los que están conectados. A ver, suegra, si tiene por ahí Isaías 40:28. Ni siquiera lo he encontrado. No se preocupe, la esperamos, la esperamos. Ah, no inventes, César. Mar también lo está buscando, no se preocupe. Te voy contigo. Dile que se le quemó el switch.
la esperamos. Ni sé leer, ¿eh? No seas grosero con tu suegra. No, no, Ahí voy, ahí voy. no, sí. No la presiones. Voy. Mar lo que hace es que se va al índice y ya se va Sí, ya lo tengo para cual. que lo busque. César, Sale. A Voy, ver, es cual. Isaías 40:28. Ya. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancios y su entendimiento? No hay quien lo alcance. Muy bien, muchas gracias. Sí, eh, efectivamente dice, creó los confines de la tierra, ¿no? O sea, todo. Dice, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Les platico hoy brevemente, por ejemplo, hoy que me fui a jugar soccer, termino todo cansado, todo lastimado. Y fíjense, o sea, nosotros tenemos a un Dios que Déjame. no se fatiga. Ahora, ¿quién le está molestando, suegra? ¿Ya ve? Ay, perdón, Lola. Ya se anda peleando. Ok, no se fatiga con cansancio nuestro Dios. O sea, Él sí es ilimitada su energía, Él no tiene problemas. Quien se cansa somos nosotros, quien se impacienta somos nosotros, pero Él no. Entonces, hagan de cuenta, yo lo veo es como un poder infinito que está ahí para nosotros y nosotros luego no hacemos uso a nuestras fuerzas, siempre queremos a nuestras fuerzas y pues a nuestras fuerzas nos cansamos, ¿no? Como sea físicamente, mentalmente, pero ahí es donde tenemos que dejar que él trabaje. Fíjense, luego hay, por ejemplo, principalmente en anime, siempre hablan de, por ejemplo, no sé, Naruto, Dragon Ball, que hay un poder, ¿no? Por ejemplo, Naruto en este caso agarraba de un demonio, ¿no? Que era, bueno, un zorro de las 9 colas, pero tenía un poder en su interior que si se lo prestaba, digamos, lo podía usar y era muy, muy fuerte, ¿no? Hagan de cuenta que, digo, por así decirlo, así estamos con Dios. Aquí nos dice claramente, no se fatiga. Ahora, su entendimiento no hay quien lo alcance. O sea, vemos luego las personas más inteligentes, más sabias, o no sé, los que juegan ajedrez profesional, que pueden ver muchas jugadas adelante y uno no. Imagínense, y no le llegamos a nada que ver con Dios. Él puede ver pues, el futuro, él puede variar con todo, con el tiempo, etcétera. Él conoce. Entonces, tenemos acceso a Él cuando oramos, cuando le pedimos, cuando estamos con Él. Y a veces ese es el problema, que no lo tenemos muy claro, todo lo que Él puede. Fíjense ahí mismo en el 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Efectivamente, ¿qué te está diciendo? Él te da el poder, Él te da las fuerzas, Él te da la energía. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Incluso el buen Gary, que todavía está joven, veintitantos, no sé, tiene pila para a lo mejor jugar 2, 3 partidos, después irse al gym, lo que sea, pero llega un momento en el que se fatiga, se cansa. ¿Y qué dice el 31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿A qué se refiere? Pues como bien dice, los que esperan a Jehová es un fruto la paciencia, donde Dios nos va perfeccionando, etcétera, pero aquí ya es algo al final de los tiempos. O sea, cuando tengamos nuestro cuerpo perfecto, no va a pasar nada. Y se levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. O sea, nos está diciendo que si estamos de parte de Dios, vamos a estar con Él toda la eternidad y ya no vamos a tener sufrimiento, ya no vamos a tener cansancio, dolor, etcétera. Y aún aquí en la tierra, pues vamos a poder estar bien con Él. ¿Sale? Ok. Luego, ¿qué dice? Ya si nos vamos de regreso a Génesis. Aquí son las palabras hebreas tohu bohu.
que para los judíos son muy populares. Perdón, ¿estás en Génesis? ¿Qué capítulo? Por favor. Ahí ya regresamos al capítulo 1. Es 1-2. ¿Sale? Gracias. Sí, entonces ya vemos que lo primerito me regreso al 1, dice en el principio creó los cielos y la tierra. Entonces ya vimos que todo el poder, la honra, gloria es para Dios y Él creó todos. Ya, hasta ahí quedamos. Y luego, ¿qué viene? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y cualquiera diría, ¿por qué? ¿Por qué está en desorden y vacía? ¿Por qué creen si Dios la está, se supone que Dios la creó y ya empieza a haber desorden y vacío? ¿Por qué? Pues ya se corrompió. ¿Ya tan rápido? Pues Pero Oli, sí, creo que igual iba a decir algo. ¿Por qué creen? ¿O tú ibas a decir algo más? ¿Ibas a continuar? sí, bueno, es que a mí se me imagina como nosotros, ¿no? Que nos crea. Y pasan los años y pues nos vamos corrompiendo por cómo no, por lo que interactuamos, lo que vemos. Ok, Empezamos a, nos empezamos pues sí, a corromper. Y pues yo así creo que la tierra al principio, o sea, nos crea Dios bien y nosotros nos empezamos a corromper, o mm, con las personas que están a nuestro lado. ok. Sí, miren, acuérdense que como les decía Dios, vamos a ir viendo paso a paso, ¿no? Entonces, cuando en la creación dice, apenas dice, creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, sí, igual es porque apenas Dios va a empezar a poner el orden. Dios empieza, ¿cómo les puedo decir? Es como si, ya ven cuando de niños nos compraban la plastilina y era para ir armando algo, un muñequito o lo que sea. Al principio, ¿cómo se ve? Cuando apenas estás creando algo, pues, ni forma tiene, ¿no? O cuando, no sé, van a hacer algo de comer las mujeres, un pastel o lo que sea. Al principio, ¿cómo ves los ingredientes, todo? Se ve como en desorden, se ve como raro. No hay una forma, porque aquí Dios todavía no culmina. Aquí entran muchas cosas. Hay quien dice que desde este versículo, ya desde ahí hay quien dice que ya estaba Satanás, que no lo explican a detalle y que por eso ya empezó a haber desorden y vacío. Ahorita vamos a ver por qué otros versículos. Sea por eso o simple y sencillamente es porque Dios empieza a crear las cosas. A lo que nos da a entender es que igual está en un proceso de transformación. Entonces, como bien dice, aquí hay un estado de desorden. Y cuando hay desorden, aparecen estas tres cosas. Ahorita lo vamos a ver como bien decía mi mamá. Lo que quiero es que nos vayamos imaginando en la persona, en cualquiera de nosotros. ¿Se acuerdan que vimos primero acá? Me regreso tantito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vamos a cambiarle y vamos a poner en el principio creó Dios a y cada uno de nuestros nombres. Así es como lo vamos a ir viendo. En el principio creó Dios a Olivia, ¿no? O a mi abuelita Lupita o a Mar. Así lo tenemos que ir viendo. Y luego, ¿qué dice? Y César y Gary o quien cualquiera de nosotros estaba desordenado y vacío. Y sí, ¿por qué? Si lo viéramos para nosotros, igual es la misma pregunta, ¿por qué si Dios nos creó, por qué ya otra vez tenemos desorden y vacío? Pues porque lamentablemente hablando de nosotros, estamos en un mundo podrido, también tenemos nuestra naturaleza, etcétera, y vamos a tender al desorden y al vacío.
¿Y qué pasa cuando hay un desorden? Va a haber confusión, va a haber vaciedad y va a haber obscuridad. ¿Sale? Esa, como bien dice ahí, es una condición del estado del hombre por naturaleza. Eso es lo que en la Biblia dice el viejo hombre, la antigua naturaleza, etcétera. Así somos y vamos a tener eso, así, tal cual, así luego, sin Dios, obviamente no se ve así nuestra cara afuera, pero por dentro estamos así sin Dios, con vacío, con oscuridad, con confusión, sin saber qué hacer. Eso es el hombre sin Dios. Así estamos. Cuando nos alejamos de él o cuando no estamos bien, eso es, así estamos. Ahora, confusión. Aquí ya les estoy poniendo, vamos a ir comparando tanto la tierra como el hombre. Entonces, la tierra estaba desordenada. El hombre es cuando estamos sin un propósito y sin un destino. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado así? Que no sabemos qué queremos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos si estamos bien, si estamos mal, un día queremos algo, al otro día ya no, andamos picando aquí, picando allá, o sea, eso habla de la confusión. ¿Se acuerdan qué decía Gormy? Que debemos de saber responder. ¿Qué preguntas? ¿Quién se acuerda? Hay dos ¿Quién preguntas. soy? ¿A dónde voy? Exactamente. ¿Quién eres y a dónde vas? Pero si no sabemos eso, pues no sabemos qué propósito ni destino tenemos. Ahora, la Tierra no tenía forma ahí todavía. Y es lo mismo, o sea, el hombre, cuando está sin Dios, tiene una mente carnal y la mente carnal está peleada con Dios. Así es siempre. Se va a oponer. ¿Por qué? Porque la mente carnal le va a gustar el pecado. Entonces va a estar en constante choque con Dios. Miren, vamos a Romanos. Vamos a Romanos 1 del 21 al 23. De hecho, es continuación el primero que les leímos del 1:20, que decía que las cosas invisibles de él, poder, etcétera. Ahora, fíjense qué dice el 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, nuestra mente carnal va a estar en choque y en vez de elegir a Dios, vamos a preferir otras cosas. Dice Dios, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, eso nos pasa, ¿no? Como hombres vamos a estar, cuando estamos en enemistad con Dios, vamos a preferir honrar a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué pasaba con los antepasados? En vez de pedirle a Dios, le pedían al sol, a la luna, a las estrellas o también a los ángeles, que al final son creación, no son creador, o a animales. Ahorita es lo mismo, nada más que está un poquito disfrazado, pero al final seguimos pidiendo a criaturas y no al creador. Ok, bueno, entonces si seguimos, ¿qué dice? Nada en armonía con el propósito final de Dios. Todavía no, la tierra todavía no, apenas se está transformando la tierra. Y el hombre, ¿cómo sería? Pues igual, algunas cosas espirituales, pero muy simples. O sea, de repente sí se quiere acercar a Dios o en su religiosidad el hombre busca a su manera, pero nunca conforme a lo que Dios nos pide.
igual, a veces podemos estar así, donde no se encuentra como un sentido a la vida, o en depresión o mal, pero eso al final es ausencia de Dios, que sería la vaciedad. Cuando nos sentimos vacíos, cuando sentimos que nada nos llena, eso es lo único que representa, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Si lo vemos como la tierra, por sí misma es incapaz de producir algo bueno. O sea, como si la tierra fuera inerte, necesitaba que alguien la moldeara, la creara, le pusiera aquí y allá. Y es lo mismo como personas. Si no entra Dios a nuestra vida, si Él no nos da ese nuevo nacimiento, vamos a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. No va a haber una diferencia. Por eso es que dice, el hombre es absolutamente vacío. Por más que busquemos, por más que intentemos cualquier cosa, regresaríamos a lo mismo. Fíjense, Romanos 7:18. No sé quién de los que está conectados, Oli, ¿lo puedes leer, por favor? Perdón, ¿cuál? Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ujú. Estos versículos, desde el 15, ahí es la lucha de las naturalezas. Ahí lo explica Pablo. Fíjense, les leo desde el 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo vamos a ver más adelante, pero esa es la lucha que siempre va a haber. ¿Cuál es la diferencia? Que Pablo la identifica y la conoce porque ya él ya nació de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo va a decir, ¿cuál lucha? Yo estoy ya bien a todo dar, porque nada más hay una naturaleza, ahí no hay dos, y va a seguirse corrompiendo y va a seguir avanzando y el vacío va a seguir aumentando. Dice aquí, ¿quién hará limpio a lo inmundo? A ver, Aima, si tú me ayudas con Job, por favor. Es Job 14:4. No vamos a leer Jeremías 2:13. Ah, sí, también, los dos, ¿no? De una vez. Ok. El de Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Sí, pues ese lo hemos leído muchas veces, ¿no? Y es a lo que justamente caemos en lo mismo que ese es el vacío que siempre vamos a tener. Esas cisternas, por más que querramos, están rotas. Lo que sea que ahorita, entre comillas, nos dé felicidad está roto y tarde o temprano se va a vaciar. Si ponemos toda nuestra felicidad en esas cisternas, pues vamos a sufrir, va a haber vaciedad, vamos a regresar a lo mismo. Y ya sabemos que esas cisternas puede ser el trabajo, puede ser una persona, puede ser un familiar, puede ser un hobby, lo que quieran, que sea todo nuestro centro de atención, no tiene caso porque se va a ir vaciando.
Y si estamos buscando nombres de cisternas diferentes, pues no, regresaremos a lo mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que sea Dios el que lo haga. Ajá, ok. Luego Job, 14:4 dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. exacto. Solamente Dios. O sea, solamente Dios. En Isaías 1, ¿no? Por ejemplo, nos dice eso. Pero aquí lo que da a entender es justamente como hombre, no nos podemos salvar a nosotros mismos. Necesitamos, como bien dice la tierra por sí misma, no es incapaz de producir algo nuevo. Necesitamos de Dios. Por eso aquí les pongo, la vida y la fructificación son dones de Dios. A fuerza lo necesitamos. Y luego aquí, ¿no? El tema de la oscuridad, que siempre la oscuridad está relacionada a pues, al enemigo. ¿Por qué? Porque pues, nunca lo va a hacer a la luz del día. Bueno, y ahorita ya los malos ya incluso no les importa, ¿no? Pero lo que nos da a entender es justamente eso, que en la oscuridad es cuando es más fácil que se hagan cosas cuando no se ve o nos ocultamos, etcétera. Es muy diferente. Es un contraste a lo que Dios pide. Miren, si se regresan a Génesis, ¿qué dice? Ahí mismo en el 2, pero continuando dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y eso qué nos da a entender para nosotros como personas? Estar bajo el pecado es estar bajo el poder de las tinieblas. Satanás es el príncipe de las tinieblas. Así es, la tierra en ese proceso dice que había tinieblas, ¿no? Y es lo mismo como hombres, en algún momento cuando estamos en pecado estamos en tinieblas. ¿Se acuerdan que dice que incluso tenemos vendados, ¿no? Los ojos, como si no pudiéramos ver? Así es, o sea, en estar sin Dios, vamos a estar en las tinieblas, en la oscuridad y en pecado. Dice, no puede haber otra cosa que tinieblas hasta que sea enviada la luz. Como bien dice ahí, estaríamos en tinieblas si Dios no hubiese mandado la luz. A ver, vamos a ir leyendo. A ver, amor, ¿me ayudas con Corintios? Segunda de Corintios 4:6. ¿Qué dice? Porque Dios que mandó, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Exacto. ¿Quién manda la luz? Es Dios. No podemos nosotros hacer la luz. O sea, es Dios. Ahí a fuerza es Dios. Yo les leo Jeremías 9, del 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo mismo, o sea, el que hace las cosas es Dios. Dice, mas alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. O sea, el único que puede hacer las cosas, el que produce el querer como el hacer, es Dios. No es una condición del hombre poder cambiarse a sí mismo. Y en 10:23 dice, conozco Jehová que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
efectivamente, o sea, el peor error que podemos cometer es creer que nosotros somos los dueños de nuestro propio destino y lo vamos a hacer, porque en realidad, como les he dicho, o servimos a Dios o servimos al enemigo. No es que digamos, ah, pues yo decido y yo hago y no me manipula ni Dios ni el diablo. No, o estás con uno o estás con otro. Y si no, pues vamos a estar en tinieblas. O sea, o estamos en tinieblas o estamos en luz. O sea, es como llegas a tu casa y todo está oscuro. Pues estás en tinieblas, por así decirlo, y prendes la luz, pues hay luz. No puedes estar a la mitad, no puedes tener, veo como que un poquito, ¿no? O sea, en el momento que prendes la luz ya se alumbra. Entonces, no podemos decir estoy a la mitad. O sea, estamos en tinieblas o estamos en luz. Y ahí es donde es Dios el que lo produce, o sea, Dios es el que manda la luz. Y bueno, esto lo conocemos que estar bajo pecado, cuando el hombre se queda ahí en oscuridad, un hombre que nunca ha conocido de Dios, siempre se queda en oscuridad y tarde o temprano al morir termina separado de Dios en el infierno porque nunca resplandeció la luz en él. Y así, por eso es que ahorita, miren, ahorita van a encontrar sentido. Acuérdense de esto de las tinieblas y por qué está así. Si así lo viéramos, ahí mucha gente se queda, ¿eh? Hay muchas personas que ya se quedan en la oscuridad. ¿Y cuál es su destino? Pues separados de Dios. Ahí pueden quedarse. Pero ahorita vamos a ir avanzando. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué se acuerdan que viene en Génesis? ¿Qué dice después? Es el 3 donde dice que se hace la luz, ¿no? Hay algo un poquito antes. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ok, hay desorden, hay vacío, hay tinieblas, pero ¿qué viene? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí es donde ya empieza a intervenir Dios. Ya Dios dice, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con Mar? ¿Qué onda con César? ¿Qué onda con... A ver, pues sí, ya están en tinieblas, ya están en oscuridad. Creo que ya es momento de que yo los busque. Y entonces Dios se empieza a acercar a cada uno de nosotros. Miren aquí, comparando, ¿no? La Tierra podría haberse movido, pero su propio movimiento no podía repararla. Efectivamente, volvemos a lo mismo. La Tierra como tal, solita no iba a poder hacer nada. Necesitaba a su creador. El hombre, para poderse regenerar, no puede ser una operación del corazón natural. Nosotros mismos no podemos hacerlo. No podemos. Necesitamos que haya un nuevo nacimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo. O sea, nosotros ahí nos quedaríamos. Y ahí es donde entra Dios. Por eso es que aquí dice, para la tierra era menester un movimiento sobre ella, a fuerza. Alguien tenía que moverle, como les decía al inicio. Debe de haber un creador para hacer el carrito, para hacer una casa, para hacer un rompecabezas, etcétera. Debe de haber alguien que lo haga. Para el hombre igual. Y como bien dice aquí, no es una evolución, o sea, no hay evolución como tal. Sí hay, o sea, sí existe un tipo de evolución. Por ejemplo, lo veíamos en las jirafas, ¿no? Que las jirafas en sus orígenes, sus cuellos no eran tan largos, pero ya, o sea, no cambiaron, por así decirles, no cambiaron de género, no cambiaron al ser que a lo mejor eran, por ejemplo, cebras y de cebras se volvieron jirafas, no, siempre fueron jirafas y la evolución que hubo es de sus cuellos que eran más cortos y conforme pasaron los años de generación en generación, se fueron adaptando para hacer sus cuellos más largos para alcanzar la comida. Hasta ahí, pero no hubo un cambio de género.
Es lo mismo. En este caso, sí, o sea, como hombres sí hay una evolución, o sea, ya ven que se van heredando ciertas cosas, tanto enfermedades como cosas buenas, y sí, normalmente el cuerpo, porque Dios mismo así lo diseñó, que haya una adaptación y te vayas acoplando a tu entorno. O por eso es que vemos diferentes tipos de piel para adaptarse al clima, o sea, cosas así. Pero no quiere decir que dejamos de ser hombres o que cambiamos, o sea, eso, digamos, es diferente, pero interior, en el interior, debe de haber una creación. Si nos vamos a Segunda de Corintios, Abue, ¿tú pudieras leerlo? En Segunda de Corintios 5:1. Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? Perdóname, es Segunda de Corintios 5:17. Ahí tengo una coma además, pero es Segunda Sí, de Corintios 5:17. es que no veo bien, pero bueno, 5:17, ¿verdad? Sí, Segunda de Corintios 5:17. 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces me dejas ver, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias. Ahí, eso es a lo que se refiere. Tiene que haber una creación. Y al decir, si está en Cristo, nueva criatura, es, las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Ya, o sea, Dios dice, vamos a empezar a trabajar nuevamente, todo desde cero, borrón y cuenta nueva y avanzamos. Luego dice, nacidos de arriba, Juan. A ver, ¿quién me falta que lea? De los que Yo, están yo con... lo leo. A ver, Juan 6:63. El sí, espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. gracias. Exactamente, el espíritu es el que da vida. No hay otra cosa, ¿no? Y como bien dice, la carne no aprovecha para nada. Entonces, ya vemos ahí, tanto en Génesis como en nuestra vida, que debe de ser Dios a través de su espíritu el que empieza a funcionar, el que empieza a mover, empieza a generar todo de una forma diferente. Luego, ¿qué viene? Ya se los puse ahí, el poder de la palabra de Dios. Pero miren, o sea, lleva un orden. Por eso es que les digo, Dios no por nada lo dejó así. Lleva un orden, lleva un orden. Aquí qué dice, ¿no? Ahora sí la palabra de Dios. Y dijo Dios, perdón, aquí. Y dijo Dios y fue. En este caso, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Pero él ordenó, él tiene que decir, ya tiene que haber luz, ya la mando. ¿Qué dice? Dios habló y quedó hecho. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Alguien más que nos falte? Ya no, ¿verdad? De los que están conectados. A ver, amor, tú sí me ayudas. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, acuérdense, puede ser así como lo hizo en Génesis, y dijo Dios sea la luz y fue la luz, o sea, literalmente hablándola, pero también sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, para nosotros, ¿qué aplica? Ya no vamos a escuchar su voz directamente porque Dios dice, ¿me quieres escuchar a mí? Lee tu Biblia. Y
Y tal cual, más cortante que toda espada de dos filos. O sea, Dios agarra y él sí dice, a ver, penetro hasta el fondo y puedo cortar todo. Él sí se va hasta la cocina, ¿no? Entonces, es lo mismo porque muchas veces la gente no quiere buscar a Dios o leer, porque pues, sabe que te va a enfrentar y no queremos. Pero ese es el poder de la palabra de Dios. No, Di- pues ya sabe todo, ¿no? Perdón. ¿Eh? Es que acá abajo también dice que todo, no hay nada que no sepa. Entonces, aunque no te quieras acercar, pues él ya sabe todo. Sí, pero sí es necesario que lo busquemos, Ah, o sea, porque sí, sí, sí. No digo que, o sea, lo que decías de la gente que no quiere acercarse por eso a Dios, porque tienen que sí, enfrentarse consigo mismo, pero pues al final Dios ya sabe todo. sí, pero ¿cuál es la naturaleza como personas? Nunca nos gusta enfrentar, Ujú, nunca nos gusta luego reconocer. Aunque la otra persona ya sabe, hablando de personas, dices, no, pero yo no le voy a pedir disculpas, me hago el tío Lolo y mejor no, y que pase el tiempo y ya se le va a olvidar. O sea, ujú. pocas personas son las que en verdad dicen, no, pues sí, aquí estoy y ya la regué y órale, y discúlpame, le avanzamos. Entonces es lo mismo, o sea, aunque Dios sepa, es necesario acercarnos, ¿no? Porque es diferente. Es lo que hablamos, que qué pasa con los que ya tienen hijos y que ya saben que hizo una travesura. Pues tú como papá lo que esperas es que se acerque y te lo diga, ¿no? Porque aunque ya lo sabes que lo hizo, pero es diferente que ya vaya y te diga, no, sabes que sí, a que no se acerque. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, esta palabra está en Cristo. Juan 11:43. 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Sí, sí, porque tenía poder. Lo que nos da a entender es que tiene poder. Dice, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Exactamente, o sea, para que no nos olvidemos que Cristo, pues es hijo de Dios, Cristo es Dios y él tiene el mismo poder. Acuérdense que, como dice, ¿no? Ahí mismo, si nos regresamos a Juan, pues es lo que dice, ¿no? En el Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces nos da a entender todo ese poder de Dios es Jesús también. Es lo mismo. Ahí mismo en el 3 todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Ahí vemos lo del tema de luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y miren en el 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, etcétera, ¿no? O sea, podríamos ver prácticamente lo que hemos estado viendo ahorita refiriéndose a Jesús. Y fíjense, aquí entra lo de las naturalezas. Regrésense a Génesis, por favor. Despuésito del 3 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces Dios hace esa separación. Por un lado tenemos la parte y esa separación que la hace la tierra, lo hace también en nosotros. Entonces tenemos la parte carnal y tenemos la parte espiritual. Lamentablemente, o sea, siempre vamos a tener las dos. Qué bueno fuera que nos hubiéramos quedado solo con la espiritual, pero vamos a tener las dos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esas dos? Hasta la vida eterna, que Dios ya va a tener cuerpos perfectos. Justamente al morir, porque el morir
A nadie le gusta pensar luego en morir, pero ya cuando estamos con Dios, el morir en realidad es como una purificación donde dice, ya te quito todo lo putrefacto, lo podrido, lo carcomido, y ahora sí ya te doy un cuerpo perfecto para que estés solo en la parte espiritual, ya todo lo podrido, lo carnal ya no va a estar. Entonces, en realidad, pues con la muerte tendríamos esa liberación de esa carne podrida, pero no todos los ven así. O sea, la mayoría de las personas, al contrario, le temen más a la muerte o creen que es algo feo. Sí es feo para quien no tiene a Dios, pero en realidad nosotros lo que nos ayudaría es quitarnos de toda esa parte carnal. Y como lo leímos, ¿no? Separó Dios la luz de las tinieblas. Dice en el 5 y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ya vemos que Dios empieza, hablando de la tierra, a acomodar, ya empieza a tener orden, ya empieza a decir esto va para acá, esto va para acá, o sea, ya Dios empieza en eso y lo mismo en nuestra vida. Ya Dios empieza a decir, a ver, mira, identifica, ya naciste de nuevo, tienes tu parte espiritual, pero también vas a tener como que esa dualidad en donde existe lo carnal. Y fíjense, si nos vamos a 2 Corintios 6:14, esto es hablando de las naturalezas, ¿eh? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, Dios sí hace esa separación porque nos podemos ir corrompiendo. Si nosotros damos o nos unimos con diferentes personas que no estén bien con Dios, nos vamos a corromper. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Etcétera. Y ahí sigue poniendo los ejemplos. Entonces, si ya tenemos la palabra de Dios a leer, empieza a ver el poder del Espíritu Santo y surge el nuevo hombre. Aquí vienen, para que más o menos lo entendamos así, están las dos naturalezas. Por un lado está la naturaleza vieja que representa la carne, viejo hombre, el viejo yo. O sea, siempre va a estar ahí. Y la nueva naturaleza es el espíritu, nuevo hombre, el nuevo yo. Entonces, por eso es que dice aquí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque todos todos los días, como ahorita les decía, ya sea luz o tinieblas, estamos en una u otra. Tenemos esas dos naturalezas. ¿Cuál es la que alimentamos? La que alimentamos es la que va a ganar. No va a ganar por mucho que ya seamos salvos, etcétera, pero si no seguimos alimentando la nueva, y la vieja le va a ganar y así vamos a estar. Sería una lucha constante, una lucha constante. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en la nueva naturaleza, en la parte espiritual, en el nuevo hombre, en el nuevo yo. Así es como lo tenemos que ver. No hay de otra, porque si no, nos va ganando y eso es lo que tenemos que ir cuidando. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Después, cuando Dios ya separa y da luz, tinieblas, etcétera, y ya dice que necesitas volver a nacer y ya conocemos de la nueva naturaleza, ¿qué nos pide Dios? Fructificar. Eso es lo que viene después. Imagínense que antes de todo esto ya Dios nos pida fructificar, como que no sería lógico. Fructificaríamos la pura vieja naturaleza y sería peor, fructificaríamos lo malo. Entonces, Dios dice, tienes que fructificar. Ahí nos vamos a adelantar un poquito. Déjenme les digo. Mm, Sáltense hasta el
11 de Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. O sea, ya aquí ya la tierra ya está produciendo. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces ya en ese momento, cuando Dios ya dijo, ahora sí, ya hay orden, ya separé la luz de las tinieblas, ya todo eso, ahora sí quiero que haya fruto. ¿Y eso cómo se traduce en nuestra vida? ¿Cómo damos fruto? El fruto del Espíritu, ¿no? Primero para nosotros, ¿y en qué se traduce? Antes incluso de, cualquiera me puede decir, pues en compartir, en ya tener más gente. Antes de eso, en nuestra vida, o sea, en Gálatas, el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No nos vayamos todavía a compartir, primero en nosotros. Ya teniendo ese fruto, ahora sí que diría, por añadidura, vamos a compartir. Por añadidura, por ejemplo, la gente se va a acercar a través de nuestra propia vida. Ya ellos van a ver, pues, si ella lee la Biblia, voy a leer la Biblia. Si él comparte, yo voy a compartir. Nuestra propia vida va a reflejarlo. Por eso es que sí es muy claro cuando Jesús dice, por sus frutos los conoceréis, porque pues si no estamos bien con Dios, vamos a estar detenidos, no vamos a tener el fruto que queremos, aunque queramos decir que sí o lo que sea, ahí está en el fruto. Es que no habría, perdón, no habría fruto en nosotros y mucho menos compartir. Sí, y también, aunque nosotros no lo digamos, si estamos bien con Dios, se va a notar y la gente se va a acercar, vamos a estar bien. Entonces, en ese orden, Dios nos pide, pues tienes que fructificar. O sea, no hay de otra. O sea, Dios nos deja todo y ya dice, eso ya es tu chamba. O sea, Dios nos delega y dice, ya eso te toca a ti. Yo ya te equipé, ya te dejé de todo lo que tú requieres. Ok, ¿cómo podemos fructificar? ¿Qué creen que necesitamos para fructificar? Ujú. Exactamente, pasando tiempo con Dios. Pues De ser, hecho, ser llenos de su espíritu, ¿no? Y estamos ajá, llenos de su también. espíritu, pues ahora sí que vamos a tener o vamos a querer tener cargo por las personas. Si pasamos tiempo con él, por ejemplo, pues ahorita sabemos que los tiempos que estamos viviendo, y no es decir, bueno, pues yo ya ni los voy a pasar, ¿no? O sea, es precisamente no tener amor por las personas, sea en tu familia o no sea en tu familia, pedirle a él que te abra puertas para compartirles, ¿no? Y pues ahorita me llamaba la atención, hijo, que con estos 4 versículos, con Génesis 1, 2, 3, aquí anoté 3, 3, 3. Sí, hasta con Génesis 4, fíjate, sin irnos al Nuevo Testamento, con esos 4 versículos podríamos hablarles a las personas de Cristo, porque podríamos hacerles esa analogía que Ujú. les haría sentido, ¿no? Pero pues yo creo que sí es que estés lleno del Espíritu, que pases tiempo, que pues hagas a un lado muchas cosas, ¿no? Para que pueda Dios usarte y puedas hablar en donde sea, a donde vayas, ¿no? Él te da como, no vas a andar ahí como que tú, ¿no? Atrás y con tu Biblia buscando a la gente, sino que a veces la misma gente ya está preparada y ellos como saben que tú pues eres diferente, te preguntan o ellos mismos se acercan y ahí es donde Dios te da este, te abre el campo y te dice, habla, ¿no? Ya no más falta Ujú. que literal te diga, habla. Y ya si la persona se Sí. acerca, si la Y persona... uno siente, ¿no? Cuando es momento de hablar o Dios se acomoda, Ujú. pero efectivamente, o sea, ¿qué tenemos que, para aquella fructificación? Necesitamos luz y habiéndolo como, por así decirlo, las mismas plantas, ¿no? O sea, necesitan luz para fructificar. Nosotros esa luz
pues como bien decían, es por parte de Dios. O sea, ¿quién dice sea la luz? Pues Dios. Entonces, la luz que nosotros necesitamos es de Dios. Y eso, pues es pasando tiempo con Dios, no hay de otra, como lo decían, leyendo, orando, buscándolo, discipulándonos. Ese tiempo es luz y el movimiento del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo les podré explicar esto? Al estar cerca de Dios, etcétera, pero a través de las oraciones, cuando le pedimos o cuando dejamos que Él trabaje, piénsenlo eso de las antiguas y la nueva naturaleza. Nosotros una parte sabe cuando estamos haciendo bien o cuando estamos haciendo mal, pero cuando nosotros, en vez de ir manejando, dejamos el volante y nos vamos de copiloto, ahí permitimos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. O sea, es en las decisiones día a día donde cuando en verdad digamos, no, a esto dejo que Dios lo haga y que no sea yo, ahí es donde está el fruto, porque ahí es donde más vamos a empezar a cambiar. O sea, no sé si estábamos acostumbrados a hacer una cosa, actuar de una manera que está mal, y en el momento que digamos, ya no quiero esto y dejo que Dios lo haga, ahí es donde va a empezar a crecer ese fruto, porque, como diría, empezamos a menguar nosotros y a crecer Dios. No hay otra, o sea, es como que es muy similar. Hay un libro que estábamos leyendo, Mario y yo, de hábitos atómicos, y a lo que se refiere son pequeños hábitos que van a ir haciendo un cambio a largo plazo. Es lo mismo, o sea, en cosas, si fuera por nuestra carne, seguimos haciendo, pero ahí cuando ponemos un freno y decimos, Dios, esa luz que tú me diste o eso que tú me permites, dejo que tú lo hagas, ahí empezamos a fructificar, tiene que ser ahí. Por eso aquí puse el efecto de una condición, no un esfuerzo de lo que somos, no de lo que hacemos. O sea, es más en nuestros pensamientos, es más que él, es más, hagan de cuenta como él produce el querer como el hacer, es más así. O sea, dejar como nuestra mente que Dios sea el que la trabaje. Hay cosas que uno deja en nuestra mente que permite, que uno puede decir, esto sí lo acepto o esto no lo acepto. Por más que me digan, como que en mi mente uno puede decir, no, esto no lo acepto, esto no lo acepto. Lo mismo es con Dios. Cuando estamos con Dios, no es esforzarnos en no fallar o no es esforzarnos en no pecar, aunque suena raro. Pero si yo como persona solo me esfuerzo en no pecar, cae en obras porque cae en querer agradarlo a mis fuerzas, a decir, no, me estoy esforzando y no lo voy a hacer. Y eso no es, o sea, es algo más, más interior, todavía más atrás, sino en decir, Dios, límpiame, Dios, purifícame, Dios, cámbiame mis pensamientos, porque si no, es como una dieta del querer, no, no voy a caer, no voy a caer, no, y terminamos después atascándonos peor porque nos cuesta, porque no estamos convencidos, no ha sido algo que ya digamos, ya no quiero y ya estoy convencido. Hagan el intento cuando así, no es que quiero echarle, ya no quiero comer esto, ya no quiero, pero si en nuestra mente sí lo queremos y nada más estamos sufriendo, pues Dios diría, mejor ya échate esos tacos porque estás sufriendo y en tu mente ya lo hiciste. Entonces, es más de lo que somos. Cuando oramos y cuando leemos y cuando le vamos diciendo a Dios que Él lo haga, llega un momento en el que ya no nos duele porque ya nos cambió la mente Dios, ya lo hizo. Así tiene que ser. Hay cosas, cada quien puede recordar cosas donde Dios nos puede dar victoria y que nos las hace. Yo, ¿qué ejemplo les podré poner? Por ejemplo, me acuerdo con Mar, en la música. A ella le gustaba a lo mejor un tipo de música específico. Y les apuesto que si en ese momento, antes de que ella en su interior quisiera cambiar, ese tipo de música no lo iba a disfrutar y iba a sufrir como en la parte de que yo le dijera, vamos a escuchar, por ejemplo, Cristiana, y si ella no le gustara, es un ejemplo, no se iba a sentir a gusto. Pero ya en el momento en el que Dios la convence y ahora ella dice, ya me nace, ya quiero escuchar música cristiana, es muy diferente.
A eso se refiere. Dios lo produce sin saber cómo nos va cambiando. Cuando uno mismo dice, ¿cómo? O yo en qué momento pasó que no me di cuenta. Así es como vamos fructificando. No sé, hay quien después ya no dice groserías, o quien ya no toma, o quien ya no esto. Dios nos va dando ese fruto, pero les digo, no es como un esfuerzo, ¿eh? Porque si es un esfuerzo no sirve. Es una condición que Dios produce en el interior. Dice, el fruto de Cristo en nosotros será semejante a Él, fruto según su género y con la semilla en Él. ¿Cuál sería el fruto más importante? Pues que nos parecemos más a Jesús, que nos acercamos más a Él, que tomamos decisiones más conforme a las de Él. Si no, pues todavía tenemos que seguir trabajando eso. Híjole. Me voy a apurar para que podamos acabar este estudio. Les robo otros minutos más. Posición de las lumbreras. Dice en el 14. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y los años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. ¿Sale? Esas lumbreras pues son, en este caso, aquí bueno dice el 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces la luz, como bien dice aquí, tiene que estar sobre la tierra para que pueda brillar sobre ella, ¿no? O sea, así tiene que ser en nuestra casa, ¿no? Como tenemos el foco hasta arriba. A ver, vámonos rápido a Mateo 5 del 14 al 16. Dice, ahí se refiere a los que ya lo aceptaron, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así lo quiere Dios. Como el sol y la luna hasta arriba para alumbrar, eso debería ser nuestra función, ser la luz del mundo y alumbrar. Es una gran responsabilidad. Imagen de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen. Nos saltamos a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Conforme a la imagen del que lo creó. Miren, Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, se refiere al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En este caso, bueno, crea al hombre, pero aquí lo que se refiere es Dios en esa nueva criatura que da, es conforme a su imagen, conforme a la imagen de Jesús. A eso es a lo que se refiere. Y para terminar, ¿cuál sería la corona de honor? En el 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el objetivo de Dios es, al final, que se señoree su creación en la demás. En este caso, el poder y la autoridad vienen cuando hemos sido hechos como Él es. Dios nos pone en
posición de autoridad, de poder, pero no me refiero para manipular o para nuestra vanagloria, sino lo vemos, por ejemplo, con Gorni, ¿no? Que es nuestro pastor. O sea, en cuánta gente él puede compartir, puede predicar, etcétera, y a cuánta gente él tiene autoridad para aconsejar, para explicar, etcétera. Eso es como la consumación de cuando una persona está bien con Dios, que ya nació de nuevo, que ya dio fruto. Eso es, poder y autoridad ya nos las va dando Dios, se da en automático. Y también se refiere a que en el reino vamos a reinar con Él ya al final, en el milenio, etcétera, vamos a estar con Él. Bien, para concluir, Salmos 139. Les leo, ¿no? Del 1 al 17. Se refiere a la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es lo que decía un poco Mar, ¿no? Por ejemplo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Y me salto al 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, con ese salmo, nosotros podemos ver que pues Dios conoce todo, ¿no? A Él no lo podemos engañar, y Él es el que le podemos decir que nos escudriñe, que nos cambie lo que tenga que cambiarnos, que trabaje en nuestra vida, y que podamos terminar, como dice aquí, con la corona de honor, pero lleva un proceso. Puede ser fácil, difícil, de quién depende, de nosotros. O sea, Dios ahí nos lo va dejando, y pudiera ser casi, casi, si la tierra la creó en 7 días, que pueda cambiarnos y todo, pues también pudiera ser así, pero depende de nosotros, qué tanto le vamos permitiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso, concluye este estudio. Les digo mucho, sé que ya a lo mejor lo habían tomado, pero bueno, es importante que lo tengamos en mente, y como bien decía mi mamá, esto nos ayuda porque podemos compartir de Dios desde el mismo Génesis, ¿no? Sin tener que ir a más libros, podemos ir haciendo esas relaciones, y yo creo que Dios lo que quiere es que siempre recordemos que Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos, todo depende de nosotros que querramos. Pero bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta?
¿no? Bueno, pues vamos No, vamos a orar. Amado Padre, te damos infinitas gracias por este estudio. Ayúdanos a acercarnos más a ti, ayúdanos a tener fruto, ayúdanos a que trabajes más nuestro interior en todas las cosas que nos cuestan, Dios. Como bien lo dijo Pablo, que muchas veces te servimos con nuestra mente, pero siempre está ahí la carne y te pedimos que tú la quites, tú la refrenes y que tú nos puedas dar victoria, Dios. Que ese fruto trabaje primero en nosotros y después podamos compartir a más personas. Que nuestra prioridad sea buscarte, leer más, estar más en comunión contigo para que tu luz y tu espíritu pueda transformarnos y pueda darnos ese fruto que bien necesitamos y necesita el mundo. Todo esto, Dios, pues tú sabes que en nuestro día a día siempre va a haber pruebas, siempre vamos a estar con situaciones complicadas, pero tenemos que permitir que tú seas quien trabaje porque cuando es así no hay cosas difíciles para ti como lo leímos. Tú eres el creador de los cielos, de la tierra y no hay nada difícil para ti. Que las personas conectadas, si están pasando por problemas, por situaciones, tú les des la salida, pero principalmente que te estemos buscando, Dios. Eh, Bendícenos, guárdanos, y todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.